Los científicos encargados de estudiar la materia a pequeña escala han descubierto muchas nuevas partículas, pero la mayoría tiene una vida muy corta y rápidamente se convierten en otras partículas o se transforman en radiación. Podemos definir las partículas elementales como aquellas cuya estructura interna no podía ser descrita en el estado actual del conocimiento como una simple combinación de otras partículas. Al introducir el estado de conocimiento que se tiene del mundo subatómico en la definición de las partículas elementales, hemos de tener en cuenta que éstas, al variar lo que sabemos del mundo atómico, cambian. Las propiedades de las partículas elementales se estudian bombardeando con ellas núcleos atómicos u otras partículas, después de acelerarlas para darles gran energía. Las partículas utilizadas se obtienen de la radiación cósmica u otras veces de un acelerador. Después pasan por un detector donde chocan con otras partículas. Los choques de estas y los cuerpos resultantes de estas interacciones violentas se ven como trazas en una placa fotográfica. En la actualidad, se sabe que estas partículas, más de 100, están compuestas por otras más pequeñas, llamadas quarks, encuadradas en 3 familias. Es decir, que la materia está compuesta por leptones, electrón y su neutrino electrónico, y quarks, up y down, en el protón y neutrón, o sea, en los nucleones. ¿Qué es el campo de Higgs? El campo de Higgs es un campo cuántico que, de acuerdo con una hipótesis del modelo estándar de física de partículas expuesta por el físico Peter Higgs, permearía el universo entero y cuyo efecto sería que las partículas adquiriesen masa debido a la interacción asociada de partículas elementales con el bosón de Higgs y que por la interacción consigo mismo también adquiriría masa. ¿Cómo funciona el mecanismo de Higgs? Matemáticamente el campo de Higgs es un campo cuántico que se extiende por todo el espacio y se acopla con distinta intensidad a las distintas partículas. Si lo hace con más intensidad, la partícula tendrá una mayor masa. El acoplamiento, la masa, viene dado por algo parecido a una fricción con el campo de Higgs, por lo que las partículas más ligeras se moverían por este campo fácilmente, mientras que las más pesadas lo harán con mayor dificultad. El mismo campo se puede manifestar como una partícula, el bosón de Higgs, que se mueve por él de manera parecida a la de un iceberg, desplazándose por el mar. Con la detección de quark top en 1995, se inicia para los físicos de partículas la tarea de explicar el origen de la masa de partículas elementales. El primer obstáculo es la confirmación de la existencia de la partícula Higgs, para lo cual Europa se afana por construir el gran acelerador de partículas LHC CERN. Su objetivo es acelerar las partículas, protones en el LHC, hasta velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, en 4 puntos, 2 de los cuales las partículas se cruzan para lograr una colisión de enorme energía. Esta colisión se crean partículas que son recogidas por los detectores. Acelera protones hasta 7 TeV, lo que es lo mismo hasta 99.99% de la velocidad de la luz. Al hacerlos colisionar, se crean momentáneamente las mismas condiciones que tenía el universo una fracción de segundo después del Big Bang. Los detectores de LHC se encuentran en 4 puntos del anillo. Su objetivo consiste en fotografiar el instante de las colisiones para poder identificar las partículas que en ellas se han creado. El bosón de Higgs no existe de forma natural en nuestro entorno, en las condiciones actuales del universo. Para producirlo se necesitan aceleradores de partículas. En estas máquinas se aprovecha la conversión de energía en masa, de acuerdo con la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc². Aceleran partículas conocidas a grandes energías y luego se les hace colisionar. De esta forma se pueden crear partículas que no existen habitualmente. Uno de estos aceleradores es el LHC bosón de Higgs, que es lo mismo a partículas más pequeñas del entramado. El bosón de Higgs es tan importante dentro del modelo estándar
porque él es el que ayuda a que todas las partículas tengan masa. La masa es aquella característica de la materia que medimos con los kilos. Aunque las partículas elementales son tan diminutas que su masa es muy cercana a cero, pero no es cero. Sin el Higgs la teoría no funcionaba. En el modelo estándar se había predicho, y uno de los que se hizo fue un físico llamado Peter Higgs en 1964, un mecanismo mediante el que las partículas elementales habrían obtenido su masa. A ello se le llamó mecanismo de Higgs, y a la partícula que lo provocaría, bosón de Higgs. La explicación es muy elegante, pero con el paso de los años apareció un problema. El bosón de Higgs no aparecería. Se realizaban experimentos para buscarlo, pero la maldita partícula seguía sin detectarse. El desánimo había empezado a cundir cuando ocurrió el 4 de julio de 2012. Una institución europea que investiga la física de partículas, el CERN, anunciaba por fin que la había conseguido. En sus instalaciones del Gran Colisionador de Hadrones, con sus siglas en inglés LHC, se había observado en una partícula fundamental el bosón de Higgs, así que por el momento el modelo encaja.